Mucho gusto. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho claro. ¿Tú? Sí, todo bien, todo bien. Perfecto. Pues un gusto tenerte por aquí, ¿no? Ya tenemos bastantes ganas de que nos acompañaras en este espacio. Y pues es un placer que hayas invitado a estar el día de hoy aquí con nosotros, con nuestros seguidores. Gracias por la invitación. Pues íbamos a estar hace 15 días, pero hubo una censura en Instagram y Así pues es. no pudo concretar la participación, pero ahorita estamos aquí a la orden. Pe- Gracias por la invitación. Perfecto. Pues sí, ¿no? Igual agradecerle a las personas que se van conectando. Ahí como lo anunciamos en el flyer el día de ayer, pues vamos a abordar el tema, un tema que es extenso, un tema que da para mucho, el tema de la batalla por la libertad, lo llamamos, donde trataremos como de abordar todos los temas de la batalla cultural. Eh, Sabemos que actualmente, o sea, vamos a abordar, sabemos que es un tema complicado en todos nuestros países, pero en especial en México hay tiempos complicados desde unos años para acá, donde se han atentado contra las libertades fundamentales y queremos que desde su experiencia, desde el trabajo que realiza, desde su asociación, su trabajo, nos cuente tanto cómo está México en todos estos temas y el trabajo que usted realiza, ¿no? Entonces, pues para iniciar, como lo mencionamos en el flyer, ¿no? Usted está encargado de abogados cristianos. Quisiera que antes de abordar las temáticas nos hablara sobre esta asociación, en qué consiste y de qué se trata. Sí, pues como bien comentas, estamos viviendo una situación muy complicada en el país. Y justo el día de ayer, antier, se aprobó una reforma al Poder Judicial que va a afectar, aunque no lo pareciera y no lo quieran admitir, a toda la población. Y hago este contexto porque en el campo jurídico es donde nosotros nos desempeñamos a través de la Asociación de Abogados Cristianos que tienen su origen en España. Estamos llevando litigio estratégico en defensa de las libertades fundamentales, especialmente en defensa de la vida, la familia, el libre pensamiento, la libertad de conciencia, la educación. Y hemos estado acompañando a la sociedad en una serie de procesos, como por ejemplo el año pasado fue la defensa jurídica en contra de los libros de texto ideologizados. Perdón. Este año lanzamos una serie de modelos de amparo para en contra de la prohibición de las terapias trans. Y ojo, no es de que estemos a favor de las terapias, sino que detrás de las propias terapias hay una prohibición sistemática en contra de padres de familia, ministros de culto, sacerdotes, profesionales de la salud, de la que poco se habló y que hoy es una realidad. Y bueno, este trabajo que veníamos desempeñando, sin duda alguna, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se va a hacer muchísimo más complejo, más difícil, pero aún así tenemos que dar esta batalla. Es correcto, sí. Ahora que mencionas estos temas con los que hemos visto en el trabajo que han realizado, tema de las terapias de conversión, los libros de texto y demás, varios temas de esta batalla cultural donde identificamos también, coincidimos en esta parte de esta reforma al Poder Judicial en nuestro país, pero también muchos de los activistas, de los promotores de todas estas ideologías, a lo largo de estos años han argumentado y mismos supuestos opositores o supuestos representantes de todas estos principios han argumentado, ya lo dijo la Corte, ¿no? Entonces también ser conscientes que nuestro país sí requería una reforma, pero pues no en estos términos. Entonces también yo creo que es un tema ahí complejo, no sé qué se pudiera comentar al respecto. Claro, mira, aquí hay varios puntos importantes, ¿no? Sin duda alguna, como bien comentas, el Poder Judicial Federal, los poderes locales, judiciales locales y las fiscalías requieren de una reforma, porque no hay duda de que hay corrupción, no hay duda de que hay nepotismo, no hay duda de que los procesos no respetan el principio jurídico de impartición de una justicia pronta y expedita. Y ante esta situación y otras muchas más cuestiones raras, debía de presentarse una reforma, pero no en el sentido que la está proponiendo, que ya la propuso el régimen totalitarista que hoy tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más graves es la elección de los que van a impartir la justicia
a mano alzada. Y eso, pues, en ninguna parte del mundo se da, por más de que lo quisieron justificar, que se daba en Estados Unidos, que se daba en Canadá, que se daba en otros. No, no es así. Se da en ciertos supuestos, pero aquí en México va a ser de manera general. Entonces, imagínate el caos que va a haber por la falta de profesionalización que va a haber a la hora de la impartición de la justicia. Entonces, esto va a ser muchísimo más complejo. Y cuestiones quizás mundanas, pero que vale la pena mencionar, es que la gente cree, porque lo he escuchado, lo he visto, que al haber hecho esta reforma al Poder Judicial, los únicos que van a estar pagando, llorando, como ellos dicen, son los ricos o los privilegiados. Pero al final del día, los que van a padecer, vamos a ser todos. Ahorita, porque está empezando, pero obviamente conforme vaya pasando el tiempo y conforme la situación se ponga más compleja, pues muchos van a extrañar al antiguo sistema judicial que había en nuestro país, ¿no? Y esto también sucede porque le dimos tanto poder a la izquierda, le dimos tanto poder a la agenda política que promueve la izquierda, que derivó en que ellos tuvieran las mayorías legislativas para proponer este tipo de reformas. Y hoy que la supuesta oposición quiso despertar para frenar esto, no lo logró. Y la Corte, al haberse movilizado, bueno, el Poder Judicial Federal, al haberse movilizado y manifestado una oposición a esta reforma, pues tampoco lo logró porque no hubo una empatía social. Y eso derivó en esta consecuencia que hoy estamos viviendo. Se prevé que el 15 de septiembre se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma y a partir de esa fecha comience la transformación. Ahora no todo está perdido, ¿no? Todavía hay algunos recursos jurídicos que algunos grupos pueden hacer valer y hay pequeñas esperanzas de que esto se pueda revertir, pero yo lo veo muy complicado, así que lo que tenemos que hacer es adecuarnos rápidamente a este nuevo sistema jurídico y tratar de dar la lucha hasta donde podamos, ¿no? Así es, sí. Dijiste algo muy importante, ¿no? Que hemos venido hablando durante los años. Se le dio mucho poder a la izquierda, ¿no? Muchas veces, eh, y se escuchó mucho, ¿no? A tono como de forma muy ligera decir, en un tema muy complicado, ¿no? Disfruten de lo votado, ¿no? A lo mejor la ciudadanía no se dio cuenta, o a lo mejor nosotros sacábamos los temas y no dimensionaban, o eran temas que les resultaban indiferentes, pero pues la cosa cada vez se pone más compleja, ¿no? Me gustaría que nos abordaras cronológicamente en cuanto a todos los temas que atentan contra las libertades fundamentales, que ya has ido mencionando algunos, porque por ejemplo aquí en este espacio siempre comento la realidad de Baja California, ¿no? Y digo, hay un antes y un después, desde el 2019, cuando hubo este cambio de gobierno, que entraron con matrimonio igualitario, despenalización del aborto, terapias de conversión, avalaron el tema de libros de texto y la agenda fue clarita, ¿no? Se avisó, se llevó a cabo y los resultados son los mismos. Entonces, a nivel federal, ¿cuál ha sido la cronología? Que a lo mejor la ciudadanía hay temas que ni se da cuenta. Cuando fue de las infancias tras aquí en Baja California, salimos a la calle, la ciudadanía no sabía. Entonces, ¿cuál ha sido este orden o la agenda? ¿De qué manera se ha ido implementando en nuestro país? La cronología me gustaría hacer un contexto que vale la pena mencionar. En México hay poco más, de acuerdo a lo que publicó el INE en su último estudio, del 79% de los mexicanos que profesan una fe, especialmente la católica. Y en un país en donde la fe católica debería en su momento marcar una pauta social, cultural y política, hoy estamos siendo gobernados y dominados por una ideología que es totalmente anticristiana, totalmente anticristiana. El problema es que con el buenismo que se ha promovido a través de las estructuras de comunicación del poder, de los programas sociales que nada resuelven las carencias de la población, la gente acalló su conciencia. Y eso incluyendo a católicos, y eso incluyendo, y me duele decirlo, a líderes religiosos como sacerdotes que se dejaron dominar por un discurso que al final del día generó una paz social en aquellas personas que buscaban un consejo distinto al que el presidente en su momento estaba dando. Entonces, eso nos pone en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque hemos permitido
que esta agenda ideológica política ahora va a ser judicial, ya norme nuestras vidas, porque ya es la vida de todo el país, y al rato va a ser muchísimo más complicado incluso profesar una fe. Pero ¿cómo comenzó esto? Bueno, quizás hayan muchos más elementos, pero vale la pena compartir estos, ¿no? Yo identifico que el gran ataque inició contra la familia como institución básica del Estado, y uno de los puntos claves que en su momento se plantearon fue su destrucción. Si tú destruyes el núcleo de una familia, si tú lo vulneras, si tú sacas a los elementos más importantes, que son el padre y la madre y obviamente los hijos, de ese entorno en donde hay una comunión, donde hay una armonía, donde hay una formación en valores, entonces va a ser muchísimo más susceptible que en lo individual tú puedas ideologizar o manipular a las personas. Entonces empiezan a atacar a la familia como institución y la logran dividir o fragmentar. ¿Cómo la fragmentan? Bueno, pues ya nos podemos acordar, ¿no? De las primeras ideas que salieron en torno al empoderamiento femenino. Y no está mal el tema de los derechos. Lo que está mal es el tema de los supraderechos y de el poder estar generando una categorización sin sentido de actividades y acciones en beneficio de uno y en contra de otros. Entonces, tú sacas a las mujeres de ese contexto familiar y sacas a los hombres de ese contexto familiar, pues obviamente ya hay una fractura. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los niños o los que están en su momento desarrollándose al interior de la familia. Al estar vulnerables, pues obviamente se aprovecha para a través de distintas estrategias comenzar su ideologización. ¿Qué estrategias fueron? Pues la educación, las redes sociales, medios de comunicación alternativo, y entonces empiezas a generar ese ciclo vicioso en donde los que estaban en su momento conformando una familia que era base de una sociedad creciente y consciente, pues empiezan a formar una sociedad decreciente. ¿Qué sigue después? Pues la promoción de la liberación sexual y enfocándose principalmente en que los que pudieran acceder a esto fueran los menores. Y no es un tema del que no hayamos hablado. Hablamos hasta el cansancio. Incluso hubieron discursos claros y puntuales que pasaron prácticamente desapercibidos. Uno de ellos lo recuerdo muy bien, Irene Montero, española, secretaria del Ministerio de la Igualdad, dijo que se tenían que eliminar los tabús para que los niños pudieran ejercer plenamente su sexualidad. Discurso que en su momento replicó Olga Sánchez Cordero aquí en México. ¿Y qué dijo la sociedad? Nada, no pasó nada. Pero nos estaban dando esa pauta para entender que por ahí iba la agenda política y por ahí la han ido ejecutando. Bueno, pues ¿cuál es la consecuencia de que haya habido una liberación sexual desenfrenada? Pues los embarazos no planeados, como les llaman, ¿no? Y ante estos embarazos no planeados, ¿cuál es la solución mágica que propone el Estado o los aparatos gubernamentales en pro de la sociedad? Pues el aborto. Entonces, el tema del aborto también entró ahí. Todavía no se ha logrado despenalizar y daremos la batalla hasta el final en todo el país, pero para allá vamos. Después de ahí, ¿qué sigue? Pues el tema de la normalización de todo tipo de parafalias y prácticas sexuales, incluyendo incluso algunas en las que se ven involucrados personas de una edad, pues sí, de una edad muchísimo más diferente. No estoy hablando ya del tema entre hombres y niños o adultos y jóvenes, sino de una disparidad de edades en donde incluso natural y biológicamente no hay una justificación para hacerlo, ¿no? ¿Qué sigue después? Pues bueno, ahorita ya estamos en la etapa, considero yo, de la censura a la disidencia. La censura a la disidencia, que en su momento es la que puede organizar a la sociedad inconforme para que se opongan al avance de esta agenda ideológica política. ¿Cómo van a hacer la censura a la disidencia? Con la creación de normas y reglas que a simple vista parezcan buenas, pero que en el fondo busquen castigar, encarcelar o definitivamente exterminar a la disidencia. Voy a poner dos ejemplos, y ya te lo decía al principio, ¿no? El tema de las legislaciones a favor, en contra de la discriminación. Y tú dices, bueno, a simple vista es bueno, porque
en efecto, no es malo discriminar a alguien por las razones o las condiciones que en su momento se especifican, ¿no? Pero estas legislaciones han sido manipuladas para sustentar otro tipo de normas jurídicas que en su momento van encaminadas a censurar exclusivamente a un grupo de la sociedad. ¿Y cuál es ese grupo? Los que pensamos distinto. Y la otra que en su momento se ha estado promoviendo son las instituciones que supuestamente se encargan de velar por la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, pero que en la práctica solo velan por los derechos de algunos cuantos. Y ahí es donde se crean los supraderechos. ¿Qué es un supraderecho? Es gozar de un derecho por encima de los demás, ¿no? En México particularmente, ahorita estamos viviendo, ya lo decíamos, un proceso de decadencia en torno a las instituciones y ahí no va a parar el tema, ¿eh? Justo hoy estaba leyendo algunos apuntes de algunos columnistas de izquierda, promotores de esta agenda política, y yo lo que estoy vislumbrando es lo siguiente. ¿Qué sigue en torno a estos temas? Bueno, van a ir por las escuelas privadas. Es un hecho, ¿eh? Casi te lo puedo asegurar. ¿Y por qué? Porque en las escuelas privadas tú dotas de elementos, argumentos y juicio crítico y racional a las mentes más jóvenes, que en su momento no van acorde con la ideología que el Estado está promoviendo. Y bueno, pues obviamente ellos podrían en un peligro formar la disidencia. Si tú eliminas las escuelas privadas, adiós a la disidencia. ¿Qué más? Pues obviamente van a tratar de legalizar o aprobar toda clase de iniciativas que atenten contra la vida, contra la familia, contra las libertades fundamentales, contra las libertades del pensamiento, de credo, de culto. Y ahí no van a parar. Y no van a parar, ¿saben por qué? Porque no hay quien los detenga. Por lo menos en los siguientes 3 años, cualquier iniciativa de trámite va a pasar. Y lo más que podemos hacer ahora como ciudadanos es resistir, organizarnos y resistir. Y en su momento ser valientes para tratar de retomar el rumbo de nuestro país si no queremos que en definitiva desaparezca el México que en su momento conocimos. Sí, de acuerdo, ¿no? Y en este proceso de contextualización y demás, tú mencionabas, ¿no? Aparecen instituciones que abanderan ciertas causas, ciertos derechos y demás. Quisiera también mencionar, por ejemplo, a CONAPRED, ¿no? El fin de semana pasado estaba en clase de maestría, estoy en una concentración en inclusión educativa y estamos revisando todos los temas de diversidad, ¿no? Y me llamaba la atención, yo no lo había visto, ¿no? Que hablan varios tipos, o sea, categorizaban los más importantes y hablan de la diversidad religiosa y mencionaban, ¿no? Todos aquellos credos que no son el catolicismo o que no son el catolicismo y contextualizaban, ¿no? Que todas las denominaciones religiosas diferentes al catolicismo son discriminadas en México, ta, ta, ta. Y entonces, pues lo que vemos, lo que hemos estado viendo, los temas, los ataques hacia libertad religiosa y demás, va dirigido directamente a el catolicismo, a ridiculizar, a censurar. Eh, y hay varios temas, por ejemplo, que personalmente has abanderado. Me gustaría que nos comentaras cuál es, o sea, en qué momento está México en cuanto a libertad religiosa, a que la ciudadanía pueda vivir plenamente su fe. Y diste un punto muy importante. Quienes somos los discriminadores de acuerdo a su visión somos los católicos, todos los demás no. Fíjate, la CONAPRED, si tú vas a sus instalaciones que están en la Ciudad de México, en la entrada, bueno, la CONAPRED, haciendo un paréntesis, se supondría que es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ¿vale? Y entendemos que todo mundo puede llegar a sufrir discriminación y esa institución debería de ser imparcial y debería de alguna manera regular o velar porque prácticamente todos los ciudadanos mexicanos. Pero tú llegas a sus instalaciones y lo primero que ves, enorme, así es, enorme, una bandera de la comunidad. Y te dices, bueno, a ver, si yo me vengo a quejar como católico de un acto de discriminación que hizo en contra mía la comunidad, al ver esto, ¿cómo crees que van a resolver?
Y no conforme con eso, entras a la oficina y hay una bandera enorme de la otra comunidad trans. Dices, ok. Y más adelante, y otras banderas, la feminista, etcétera. Entonces dices, a ver, entonces, esta es una institución que se dedica única y exclusivamente a defender a un sector de la población que según su visión son marginados y discriminados. Y cuando es al revés, nosotros no tenemos alguna autoridad a la que podamos recurrir, pues prácticamente no. Aún así, nosotros hemos llevado procesos ante la CONAPRED y no lo hemos hecho todavía público, pero no sé si recuerden que en la pasada marcha del orgullo hubo un personaje que se disfrazó de Cristo y que se montó incluso en una cruz gigante y fue polémico el tema. Pues nosotros presentamos una queja en contra de su accionar y hace unos días nos notificaron la procedencia de la queja, que eso es algo muy importante, inédito, y que nada más estamos esperando a que pase el plazo de impugnación para en su momento darlo a conocer, ¿no? Eh, entonces, insisto, aunque esa autoridad de manera general en su momento esté nada más enfocada en defender a los miembros de la comunidad, pues hay que hacer valer las vías respectivas para que se hagan valer también nuestros derechos. Y cómo estamos como país en torno al respeto a la libertad religiosa, estamos pendiendo de un hilo, ¿eh? Estamos pendiendo de un hilo. A ver, y es que históricamente nosotros tenemos datos que en su momento confirman que el pueblo o la comunidad que ejerce o que cree en una fe son los que se han opuesto a la tiranía del Estado. Y hacemos remembranza inmediata a lo que ocurrió en la Guerra Cristera. En la Guerra Cristera, si bien lo recuerdan, se aprobaron una serie de normas, leyes y reglamentos que a grosso modo prohibían el culto público. La sociedad inconforme se levanta en armas, se organizan y estuvieron a punto prácticamente de ganar la guerra, si no es por la cuestión de las traiciones, los acuerdos, etcétera, ¿no? Pues hoy estamos prácticamente en las mismas condiciones. Yo le llamo una persecución silenciosa. ¿Y por qué una persecución silenciosa? Porque ha dado pasos tan sigilosos que al no ser escandalosos, la gente no habla de ellas. Oye, me decían, es que no va a volver a suceder porque, fíjate, hay un montón de sacerdotes asesinados en el país. No tengo el dato exacto, pero si mal no recuerdo, México es el país en América Latina más peligroso para ejercer el sacerdocio. No recuerdo si es el primero o el segundo lugar. Chéquenlo, constátenlo, pero ahí está el dato. Y me decían, oye, imagínate, si ya han matado muchos sacerdotes y no ha habido una revuelta social, ¿tú por qué crees que está pasando eso? Ah, es que no los está matando el Estado, los está matando otras personas o alguien identificado con otros grupos. Por eso no ha habido una revuelta social. Entonces, evidentemente, los actores políticos han aprendido del pasado y si en su momento quieren ejecutar una serie de acciones en contra nuestra, la van a hacer de una manera diferente. Por tanto, nosotros como católicos tenemos que responder de una manera distinta. Ya se han presentado leyes para prohibir el culto público, ya se han presentado leyes para prohibir las manifestaciones masivas de fe, ya se han presentado iniciativas de reforma, perdón, para eliminar de los espacios públicos los altares. Eh, la propia reforma al Código Penal en torno a las terapias de conversión prohíbe a los sacerdotes hablar sobre ciertos temas, prohíbe, so pena de cárcel, y está ahí en la ley, incluso hicimos un video, ahí está, búscanlo en mis reels, donde explicamos claramente qué es lo que está pasando. Entonces, fíjate, si esto hicieron en un periodo político donde todavía había oposición que en su momento representaba ciertos valores conservadores, vamos a llamarlo así, ¿qué van a hacer ahora que tienen el poder absoluto? Sí, y también ahorita se me venía a la mente el tema cuando en Tijuana se presentó la obra, ¿no? Que también estuvieron ahí interviniendo, la obra de Mamá Cabaret, se llamaron, que fue esta promovida por parte de la Secretaría de Cultura Federal.
esta situación en que, al final, en que, cómo procedió, en qué terminó, porque tengo entendido que también fue por medio de CONAPRED, ¿no? Sí, se presentó la denuncia y está en tramitología. Sí. Así como muchas otras se pierden en el archivo, ¿no? Y Ujú. tú puedes empujar para que salgan más rápido, pero como el proceso es complejo y muchas veces lo dilatan a propósito, pues prácticamente lo dejan en el olvido, ¿no? Aún así hay que darle Ok. seguimiento hasta el Ujú. final. Y ahorita, pues sabemos, ¿no? Como hemos mencionado, la agenda ha avanzado, la agenda con los diferentes temas, aborto, infancias trans, ideología de género y demás, el tema de terapias de conversión. ¿Cuál consideras que es el principal objetivo en temas, en temas de esta agenda ideológica que tienen, ¿no? A lo mejor avanzar en algunos de los que ya se llevan. ¿Cuál crees que es el primer objetivo o el sector de la sociedad sobre el que van? O sea, como el que les falta o sobre lo que van o qué les falta avanzar, qué les falta. Mira, mucho me temo y las señales son evidentes. Hay que aprender a leer eh, los diferentes mensajes que mandan los grupos políticos, culturales, activistas, etcétera, para observar cuál va a ser el siguiente movimiento importante, por lo menos en lo que representamos en torno a las causas. Y mucho me temo que antes de que termine el año, el tema del aborto va a estar en la Constitución Federal, y entonces sí, prácticamente nuestra batalla, por lo menos desde el campo de lo político, va a estar terminada. Nos va a tocar hacer el trabajo ahora en lo cultural para darle la vuelta a esta realidad, ¿no? Entonces, mucho me temo que ese gran golpe lo vamos a recibir antes de que se termine el año. Ahora, otra cuestión interesante, hay que observar los estados laboratorios. Yo les llamo estados laboratorios porque ahí se han estado cocinando una serie de iniciativas que no se han propuesto en otros estados por el simple y sencillo hecho de que siguen estudiando o analizando cómo se va a comportar la sociedad y en su momento cuando lo ejecuten en otras partes del país haya menor resistencia. Ciudad de México fue laboratorio sin duda alguna para la promoción, aprobación y despenalización del aborto, ¿no? Jalisco fue el estado laboratorio para la promoción y la liberación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y lastimosamente, Baja California está siendo el estado laboratorio en todos los temas trans infantiles. Entonces, hay que observar en esos estados laboratorios cómo se ha ido avanzando, qué criterios han estado en su momento promoviendo, qué acciones jurídicas han estado planteando y entonces tratarnos de anteponer a esta promoción que van a hacer a nivel general muy pronto, ¿no? Yo creo que esos tres temas, si bien no van a quedar en los siguientes meses, son los que nos van a ocupar por lo menos en los siguientes año y medio o 2 años de este periodo político, ¿no? Entonces, insisto, hay que prepararnos, hay que tratar de adelantarnos, ¿no? Ahora, otro punto importante, fíjate, con la reforma al Poder Judicial, quizás haya una cápsula del tiempo, vamos a llamarlas, que no va a permitir que algunas acciones que se han venido cocinando a través de este poder se formalicen o se materialicen como lo han sido los litigios estratégicos que han promovido GIRE y otras instituciones para lograr que se despenalicen los abortos en algunas entidades. Ahorita hay pendientes de resolverse litigios en Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Sonora, Coahuila y no recuerdo otros más, ¿no? Pero esa burbuja en algún momento se va a reventar, deberíamos de aprovecharla como sociedad para reorganizarnos y tratar de generar o una presión social o una estructura de formación cultural que en unos años nos permita darle la vuelta. No te traigo. Decía que ahorita estaba leyendo ahí en los comentarios, había una persona que hablaba sobre el documento que se sacó en el mes de agosto en la ONU, donde se, se veía ahí entre líneas el tema de la legalización de pedofilia. No sé si tengas ahí alguna este, opinión al respecto, algún para sobre este tema.
sostengo de manera categórica que en México ya está legalizada indirectamente la pedofilia. Y de este tema les invito a conocer un poco más en mi siguiente libro que va a salir el 10 de noviembre. Ahí detallo cómo a través de una serie de acciones que, insisto, han pasado desapercibidas, ya hay reglas, leyes, incluso que sustentan la posibilidad de que un menor de edad pueda estar ejerciendo su sexualidad con quien quiera. Y eso incluye obviamente adultos. Y no me lo estoy inventando. Váyanse a buscar la cartilla de derechos sexuales y reproductivos que está vigente, que fue publicada en el sexenio de Vicente Fox, y que hoy en día está vigente, a la que le han adherido una serie de artículos que entre otros contempla esto que les estoy diciendo, ¿no? También váyanse a buscar la Ley Federal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se publicó en el sexenio de Peña Nieto. Artículos, si mal no recuerdo, 32 o 36, pero busquen. Y ahí también van a poder constatar que hay ya una regulación para la libertad sexual en torno a estos temas. Entonces, insisto, no es un tema aislado, es un tema que evidentemente se está promoviendo a nivel mundial, pero que no hemos sido lo suficientemente cuidadosos en observar estos pasos que han estado dando. Ahora, que no nos sorprenda lo que está pasando, porque ha habido una sistematización en torno a los pasos que se han seguido para normalizar conductas. Y estos pasos prácticamente se repiten con la liberación y aprobación del aborto, con la liberación y aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, con la liberación y aprobación de la ideología de género, con la liberación y aprobación de todos estos temas que están coludidos y que en su momento suman y apuntan a la decadencia social. Insisto, han seguido esos pasos muy puntuales. Y esto también nos lo detalla de una manera más puntual el estudio analítico-político de la ventana de Overton, que en su momento podríamos hablar un poquito más de ello, pero insisto, esos pasos ahí están, son evidentes. El tema de la ONU es preocupante. Sí es preocupante porque ya ahora una organización de talla mundial ya lo está abriendo al debate. Y al abrirlo al debate, ellos suponen que hay personas afines que respaldarán las ideas, movimientos, empresas, políticos, y entonces pronto, no sé cuánto, lo podríamos estar viendo ya como una realidad social, no nada más en el país, sino quizás en el mundo, ¿no? Así es, sí, como mencionabas hace rato a Olga Sánchez Cordero, ¿no? Siempre tenemos presente esas palabras, ¿no? Casi iniciando cuando hubo este cambio de gobierno, ya como jefa de gobierno, que hablaba sobre la democratización de la familia, hacer a los menores sujetos de derechos, y hablaba ella, ¿no? De que los menores vivieran su sexualidad a plenitud, ¿no? Siempre lo manejó ella así, y pues como siempre lo mencionamos, ¿no? O sea, ellos avisaron, yo creo que todas las acciones que se van realizando pues van midiendo, yo creo que ellos van midiendo y como tú comentas, no tienen estados donde lo van implementando para ver la reacción, ¿no? Me imagino de la sociedad para poder ir a lo más, ¿no? Y Entonces, ajá, observar, porque en la normalización de una conducta tú necesitas hacer ciertos pasos sociales. Uno de ellos es la desensibilización en torno a un tema. Y fíjate, ha sido tan brillante su estrategia que prácticamente nosotros reímos con algunas cuestiones que no deberíamos de reír. Seguramente han escuchado el tema de Sugar Daddy y Sugar Mommy. Y, y a ver, tú te pones a analizar el trasfondo de esos términos y dices, oye, a ver, es que es un adulto que está pretendiendo una relación con un menor o con una persona que tiene muchos menos años, incluso hasta menor de edad o viceversa. Y eso, pues de alguna manera ya se volvió común, ha desensibilizado a la sociedad en torno a ese tema, sí, porque si hoy tú analizas el comportamiento en torno a este tema, incluso hasta lo ven como algo aspirable. O sea, estoy aspirando a tener a mi sugar mommy o mi sugar daddy. Y bueno, quizás
dirás, oye, es que esto es muy extremo. No, es que es parte de una estrategia. Y al final del día, todo apunta a normalizar conductas para que se vuelvan ya algo que puedan ser fácilmente en un futuro aceptables por la sociedad, ¿no? Y así, normalizando, pues ya no hay necesidad de ningún otro esfuerzo, ¿no? Porque pues ya la sociedad lo va asimilando y puede pues que haya gente, haya sectores de la ciudadanía que no lo vean con buenos ojos, pero no va a haber ese despertar ciudadano que se necesitaría, ¿no? Para frenar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, básicamente la estrategia la manejan de una forma casi perfecta, ¿no? Este, estaba recordando también, No, sí, uh-huh. no es algo nada más de los mexicanos, yo creo que es algo común de prácticamente toda la sociedad que no actúan hasta que no sufren una afectación directa. Y fíjate, voy a poner ahorita el ejemplo tan de moda del Poder Judicial, ¿no? Yo tengo amigos, soy jurista, tengo muchos amigos que son juristas, que trabajan en el Poder Judicial, y yo los invitaba a que salieran a votar en las elecciones. No les decía por quién, que salieran y ejercieran su derecho al voto. Y entre otras cosas me decían, ¿para qué? Es un sistema podrido y corrupto, que a lo mejor sí lo es, pero sal. ¿Para qué es una pérdida de tiempo? Sí, voy a salir y voy a poner mi nombre en la boleta. Sí, voy a votar por cualquier personaje que vaya a poner en la boleta, menos por los que están ahí. Y hoy estamos viendo las consecuencias de esas acciones. Y ahora sí se movilizan para intentar frenar algo que en su momento pudo haber sido detenido en las urnas. Entonces, insisto, esto yo creo que es una condición humana de las personas que, a menos de que haya un compromiso social y real muchísimo más evidente y palpable, no se movilizan a menos de que tengan una afectación directa con ellos o con alguien de su familia. Y eso en general está mal, porque si tú no actúas ante el mal, estás siendo cómplice de él. Y por lo tanto, pues, eh, eres permisivo ante todo esto que está sucediendo, ¿no? Perdón, te interrumpí, estimado Juan Carlos, que luego me apasiona hablar. No te preocupes, no, te decía que me estaba acordando de la primera ocasión que estuviste acá con nosotros en Ensenada, que estuvimos en el colegio, ¿no? Ahí con los padres de familia. Cuando me proponía los temas, recordaba uno de los temas que abordas, que era el de, que se llama, ¿no? El Estado va por tus hijos, ¿no? Y no sé si lo has visto, que lo vemos como que, porque pues desde que lo escuché, me hizo muchísimo sentido, vi el contenido que nos compartiste, eh, y básicamente hacia allá van, o sea, más bien todos los temas fueron de un sector hacia allá, ¿no? O más bien, la realidad, por ejemplo, aquí en Baja California fueron desde matrimonio igualitario, aborto, hasta llegar hacia a los niños, ¿no? Y en ese tiempo crearon o más bien fortalecieron, crearon una vinculación directa a estos grupos con una militancia que pues apoyara a todos estos en el momento que llegaran las iniciativas y demás. Entonces, si bien recuerdo, pues tú desarrollas, por ejemplo, el tema que no es, yo hablo de 2018, 19 para acá, tú siempre has mencionado, pues, y bien mencionado, ¿no? Que esto viene desde atrás, ¿no? Que se le fueron abriendo la puerta, este, a muchas de estas situaciones, se dio la pauta para la realidad que tenemos hoy, y una de estas situaciones, por ejemplo, es el ministro Saldívar, ¿no? Que sabemos de quién es fruto de todo lo que realizó. Entonces, también quisiera escuchar tu opinión sobre aquellos que son o que representan hoy a la oposición, o sea, ¿qué podemos esperar? Tú mencionabas, ¿no? Al mínimo nos esperan 3 años más de aguantar porque lo que vayan a subir va a pasar. ¿Cómo se puede construir una oposición, una resistencia a esto? Y mira, antes de contestar puntualmente esta pregunta, esto que tú mencionas me da escalofríos. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que fui a Baja, creo que fue en el 2019, eh, a Correcto. hablar sobre el tema del Estado va por tus hijos. Y en esa presentación claramente se desarrolla una línea cronológica de las acciones que el gobierno está ejecutando para lograr la captación ideológica y física, hoy en día ya es física, de los menores. Y la gente no.
no lo creyó. No lo creyó, ¿eh? Y, y, y en su momento les hice ver que esta maquinaria del Estado iba a entrar por la educación. Y dicho y hecho, así fue. Ya después, pues muchos padres de familia, al ver los libros de texto que se emplearon el año pasado y que seguramente se están empleando en algunas escuelas este año, que traen contenido totalmente podrido y desviado, pues sí quisieron ampararse en torno a ello, ¿no? Pero en su momento, cuando previmos esa situación, pues muy poca gente lo creyó, ¿no? Entonces, hay que, insisto, hay que leer, analizar y constatar los datos que incluso hoy les estamos compartiendo para prepararnos a esta batalla que se nos avecina, ¿no? Oposición, híjole, yo en este momento no creo firmemente que haya una oposición en el país. No la hay. Viendo lo que sucedió en la votación del Senado, la traición, entre comillas, que ejecutaron los del PRD, los del PAN, y se pasaron a la otra bancada para consolidar el voto a favor de la reforma, te da, te da a ver y entender que en nuestro país los grupos políticos utilizan el modelo democrático para conservar el poder que en su momento tiene. Y dejan de lado prácticamente los intereses de la sociedad. Oye, es que hay a lo mejor uno que otro político que son rescatables, pues sí, a lo mejor sí. Habrá uno que otro político de manera muy aislada que están convencidos y que realmente quieren trabajar por el bien común. Pero un bloque político como tal, hoy en nuestro país, no lo hay. ¿Cómo podemos empezar a construir una resistencia? Híjole, lo primero que necesitamos, creo yo, es generar una conciencia real de lo que está pasando, porque mucha gente todavía no lo cree. Ahora que se aprobó la reforma al Poder Judicial, compartí una serie de posts y muchas personas preguntándome, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás diciendo esto? Hace unos minutos compartí una alegoría entre la escena de Star Wars, en donde se ve al general dando un discurso de, pues, dictatorial, y se ve prácticamente todo el gremio, todos sus soldados acompañando ese discurso. Y a la par ves lo que sucedió hace unos días con Claudia Sheinbaum en el colegio militar, dando el saludo de honores a todos los asistentes. Y dices, caray, a ver, espérame, este es un golpe de realidad, ¿no? Es un golpe de realidad. Y bueno, pues la gente, insisto, tiene que entender y comprender lo que está pasando en nuestro país y lo que va a pasar, ¿no? Una vez de que ya tomemos conciencia de que está en peligro, fíjate, la estabilidad económica, la estabilidad cultural, la estabilidad religiosa, la estabilidad laboral, el desarrollo social, pues entonces sí, que sean capaces de sacrificar un poco de su tiempo en prepararse y en su momento tener las condiciones para actuar. Tenemos que seguir esos pasos, ¿no? Conciencia, preparación y acción. No puede ser al revés, no puede ser, no nos podemos saltar algunos, ¿no? Y en la acción, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer en su momento? No sé si la salida sea el impulso de un nuevo partido político o una disidencia controlada. No lo sé. En este momento de verdad no lo sé. Y esta pregunta me la han hecho varios amigos en los últimos días y al día de hoy no tengo una respuesta clara. Pero sí, lo que sí sé es que en esta primera etapa tenemos que hacer estos tres puntos que te comento, ¿no? Conciencia, formación y acción. En su momento, los polacos que vivieron prácticamente durante el régimen comunista más de 40 años, más de 30, 40 años, no tengo el dato exacto, lograron salir de esa situación. Si ellos pudieron, y fíjate, ya había un régimen comunista consolidado, militar, ideológico y político, aquí en este momento ahorita todavía no lo tenemos así, pero para allá vamos, pues obviamente
hay que aprender de ellos y en su momento lograr hacer lo imposible, ¿no? Que ellos lo lograron, que fue la liberación de su país, de este régimen totalitarista, ¿no? Sí, y ahorita que mencionaba nuestra parte de que posiblemente, o sea, a lo mejor no tenemos claro el medio de cómo se podrá este, dar esa batalla o esa resistencia. Por ejemplo, tenemos un caso en mi ley, ¿no? Con el que a lo mejor, bueno, aquí personalmente no coincidimos en todo, pero reconocemos lo valioso que fue primeramente su triunfo y todo lo que él ha aportado. Este, ¿Cómo entiendes tú cómo se dio en Argentina, ¿no? ¿Cómo se dio en Argentina y cómo se puede dar en México, haciendo a lo mejor una comparación en años y demás? ¿Cómo se dio en Argentina y cómo se puede dar aquí? Fíjate que ese tema me apasiona, ya encargué el libro creo que lo escribió Nicolás Márquez, creo que se llama El león que no vieron Uh -huh. rugir o algo así. Lo quiero leer porque a mí sí me apasiona la forma, digo, no comparto todos sus pensamientos ni todas sus acciones, pero me apasiona la forma en la que él comparte sus ideas y la firmeza con la que lo hace, ¿no? Y, y este fenómeno, vamos a llamarlo así, fenómeno Milei, que quizás se vio replicado o está replicado también en Bukele, en Jair Bolsonaro, en un José Antonio Cast, en un Santiago Abascal, en una Giorgia Meloni, pues en parte considero que es gracias a una postura firme, inquebrantable, en defensa de ciertos ideales y valores que los políticos tradicionales no han hecho. Contadas algunas excepciones, por ejemplo, aquí en México, debo de reconocer que una América Rangel, que una Teresa Castel en ciertos temas lo hacía, una Elsa Méndez que se fue prácticamente con todos los honores de la gestión que hizo, pero fuera de ahí hay muy pocos que se atreven a hacerlo de una manera así, pulcra, de frente, sin miedo, con preparación, con determinación. Ahora, eso se sumó también a el hartazgo social de una agenda sin sentido, o sea, de una agenda política sin sentido, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una de las cuestiones políticas sin sentido que hay en nuestro país es la ley, es la ley para erradicar la violencia política en razón de género. Bueno, fíjense qué ironía de esta situación, porque todos los partidos celebraron y aprobaron y promovieron esta iniciativa de ley. Y en su momento se conceptualizó para proteger principalmente a las mujeres de los discursos y acciones que los hombres con poder ejercían en contra de ellas, ¿no? Y eso está bien. Pero fíjate cómo utilizó o manipuló esta ley un hombre disfrazado de mujer que logró que sancionaran a una mujer biológica gracias a esta ley eh, para erradicar la violencia política en razón de género. Y entonces ahí es donde tú dices, es que son estupideces las que estás promoviendo y estas estupideces en un futuro obviamente van a tener consecuencias. Lo irónico es que ahora tú estás pagando principalmente las consecuencias. Y entonces empieza a haber un hartazgo social, ¿no? Un hartazgo incluso hasta mental. Por ahí hay un vato que se llama el Temach, que también hace algunos contenidos que ponen en evidencia cómo estas ideas irracionales están generando un hartazgo, importante. ¿Cuándo va a explotar este tema? No lo sé, pero va a explotar. En algunos países ya lo hizo, por ejemplo, en el Argentina, ¿no? Y entonces, eh, pues se consolida un triunfo de estos actores políticos y ahora los están tratando de minar o poner todas las trabas necesarias para que no cumplan con su misión y objetivo, maximizando cada error que cometen para que en su momento la sociedad se desilusione y no los vuelvan a votar. Entonces, esperemos que las acciones que están haciendo ellos sean el eje o la guía para otros países como los que estamos ahorita en una decadencia, podamos en su momento tomar y tratar de resurgir. Yo creo
que no requerimos un líder mesiánico en México, no en este momento, sino una cohesión social. Dejarnos de egolatrías, de ver quién va a dirigir o comandar todo el proyecto, más bien armar un frente común que nos permita generar una resistencia organizada y en su momento tener ese peso social que hemos perdido, ¿eh? Eso es lo que yo creo. Sí, y también una de las cosas, regresando un poco al tema Milei, y tú lo mencionabas al principio, ¿no? Él, antes de ser lo que es, o el último par de años antes de la presidencia, y te lo comento porque pues a mí me tocó verlo y yo lo seguía en el sentido que me llama mucho la atención que estaba en los programas de televisión, o sea, iba creando tanto como tú mencionabas, ¿no? Una conciencia, iba creando una conciencia y iba dando, o sea, tal cual como decimos, la batalla cultural, ¿no? Él iba sembrando, iba más bien aventando semillitas, preparando ese camino, ¿no? Y en su momento pues se le tachaba de loco y demás. A mí me llama mucho la atención la forma en la que iba, debatía y demás. Y es eso, ¿no? Él es lo que hizo. Y en Argentina lo podemos ver, sí, como esa figura, ¿no? A lo mejor no tan consolidado su partido como tal, porque pues no tiene el respaldo en cuanto a las cámaras, pero sí vemos cómo surgió su figura y cómo él preparó o cómo se le preparó un contexto, ¿no? Un contexto cultural donde él mismo concientizó, puso los temas sobre la mesa y él mismo los fue respondiendo y dando soluciones para que la gente confiara en él, ¿no? Y en cuanto al tema de la violencia política de género y demás, yo hablaba mucho al principio, ya ves que se dieron lo de las marchas del INE y todo eso, en principio yo me sumé y demás, pero luego se fueron dando todas estas cuestiones donde iban sancionando y todo esto, avaladas por el tribunal Electoral, ¿no? Y uno dice, tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Cómo todos los partidos avalaron esta iniciativa y demás, y dices, y bajo, si te pones a leer la iniciativa y todo esto, pues te das cuenta que en cierto momento una Tere Castel, una América Rangel, por la forma en la que ya han sido procedidas o denunciadas y todo esto, no van a poder ocupar un cargo público, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, Tere Castel estuvo ahí en la cuerda, creo que sí alcanzó, desconozco la verdad, pero, o sea, es como darse un balazo en el pie, ¿no? Estar promoviendo esta institución, cuando por otro lado estas medidas irracionales dejan o van a dejar fuera a los nuestros, ¿no? Porque cualquiera de nosotros que quiera acceder a un cargo público por alguna declaración de este tipo, pues va a quedar fuera automáticamente y no hay mayor corrección política o censura que esta, ¿no? Porque pues no te dejan participar a ese sector o a quien representa ese sector de ideas o de la sociedad. Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Digo, la batalla cultural la están ganando, o por lo menos eso se ve, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a prepararnos para hacer lo propio. Ante la imposición de las ideas a través de las estructuras del Estado, al no contar con un medio político de representación real, al no tener las legislaciones a nuestro favor, la única batalla que nos queda en este momento es la cultural. Y ahí tenemos que hacerlo lo mejor posible, tanto en redes sociales, en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en todos lados, pues para generar esta conciencia de transformación social que en su momento nos permita darle la vuelta a esta condición. Fíjate, algunos expertos en análisis político, bueno, en geopolítica, comentan que si en 3 años no hay una gran movilización social que en su momento logre generar un contrapeso en las cámaras, que para mí ya es tarde, pero bueno, vamos a hacerle caso a este análisis. El régimen va a durar en México por lo menos 24 años, por lo menos. O sea, es lo que nos vamos a tardar, ¿eh? En salir, en que se degrade toda la sociedad, ya no tengamos estructuras, bla, bla. Pues sí es grave lo que está sucediendo, ¿no? Y pues habrá que prepararnos para ello. Por ahí Gabriel está, un buen amigo, compartiendo en el chat los links de la información en relación a la ONU. Yo creo que vale la ¿No? pena que los chequen, los consulten y vean que lo que les estamos comentando es real, está pasando en el mundo,
está pasando en el mundo y es importante que generemos conciencia y que hablemos de estos temas en casa, ¿eh? Porque a veces en casa no platicamos sobre lo que está sucediendo y quizás no te hayas enterado que tienes al interior una persona que piensa totalmente diferente a ti y en parte está bien, pero lo que importa es que en familia se pueda formar un criterio irracional que en su momento permita eh, sostener una postura lo más coherente posible y en la defensa de los ideales o los valores que en su momento se promueven. Es Perdón. correcto. Y ya, pues para finalizar, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre, ya lo mencionabas ahorita, sobre tu nuevo libro, ¿no? Que estás preparando, cómo se titula y cuáles son más o menos las temáticas, hacia dónde va, por qué, o sea, cuál va a ser ese aporte que nos va a traer. Este libro lo quería sacar el año pasado pues gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo a través de la Asociación de Abogados Cristianos, eh, que agradezco todo el apoyo que la gente nos ha dado. La verdad es que es un tema complicado que luego cuesta trabajo explicar sobre la gestión o la labor que hacemos, pero aún así veo a muchas personas apoyando lo que hacemos y créanme de corazón que vamos a seguir, a pesar de la adversidad, haciendo lo profesional y jurídicamente posible por defender la causa de vida, familia y libertades fundamentales en el país. Pero bueno, no salió el libro el año pasado y ahorita hay un poco de espacio para poder estar completando los capítulos. Y es un libro que se llama La manipulación colectiva, la ventana de Oberto. Y creo que nos llega como anillo al dedo, diría tu compa AMLO, para poder entender un poco de lo que está sucediendo no nada más en Hispanoamérica, sino en otras partes del mundo. Y y fíjate, te voy a decir, desde ahorita te voy a decir que ese libro va a generar polémica entre aliados y enemigos, ¿eh? Porque estoy tratando temas y puntos que a los nuestros no les gusta oír y que a los de enfrente no les gusta que evidenciemos. Entonces, por cierto, tu hermano Cristian está preparando el prólogo, un saludo, ahí va a estar su firma y el 10 de noviembre, si Dios quiere, va a estar disponible en Amazon Kindle. Todavía no sé si vayamos a distribuir algunos libros en físico, pero a través de la plataforma lo podrán obtener. Ok, perfecto. Sí, sí, ya me he estado comentando ahí más o menos, por dónde va y ya lo estamos esperando ahí con mucho entusiasmo. Uno polémico, las fobias posmodernas. ¿Qué son las fobias posmodernas? Pues son todas las fobias creadas sin sustento científico o clínico para acorralar a los disidentes ideológicos. Y ahí está el sustento. Ahí está el sustento. Va a haber un sustento que en su momento se ha desarrollado para acreditar cómo estas fobias que fueron creadas sin sustento clínico ni científico, hoy están siendo utilizadas para acorralarnos. ¿Les suena? Homofobia, heterofobia, lesbofobia, gordofobia, todas las Gordofobia. fobias que te puedas en su momento imaginar, entran ahí. Ese es un tema que en su momento estamos desarrollando. Y otro tema que fue el que ya comentamos es en relación a cómo se ha normalizado y prácticamente aceptado la pedofilia en nuestro país. Y ahí viene el orden cronológico de las acciones que así lo sustentan. Entonces los invito a que en su momento lo puedan adquirir, distribuir y leer y me dejen sus comentarios en torno a ello. Oye, Carlos, ¿y cómo pasa de lo infundamentado a la ley? Porque muchas veces los fundamentos para proceder legalmente es bajo alguna de estas fobias, ¿no? O sea, se procede así. O sea, ¿cómo se pasa a algo de sustento fundamentarlo en alguna fobia de estas? Con la complicidad de los poderes de la Unión. Y fíjate, aquí es donde sí sostengo que el poder judicial está podrido. A ver, voy a hacer digo, a ver, aclaremos, ¿no? Las cuestiones legislativas obviamente las proponen los diputados y los senadores y en su momento se avalan y se publican, ¿no? Pero después,
quienes tienen que interpretar el alcance jurídico y la aplicación de esas normas es el Poder Judicial, en este caso el federal. Y al ver normas o legislaciones que en su momento sean contra natura o atenten contra el bienestar colectivo, se deberían declarar inconstitucionales, pero en la práctica no lo hacen. ¿Por qué? Porque obviamente hay una complicidad entre estos grupos de poder que normalmente pertenecen a un grupo particular, a una mafia, a una logia, a un sector político, vamos a llamarlo así por no meternos ahorita en otros temas, ¿no? Pero fíjate, aún la corte, entendiendo y viendo que viene un hecatombe para ellos, hace unos días se atrevió a decir que la porción normativa de la Constitución local de Nuevo León que establece que en las escuelas se debe de enseñar que la vida comienza en la concepción es discriminatoria y anticonstitucional porque no hay evidencia clara que sustente que el origen de la vida se da en la concepción. Palabras más, palabras menos. Y entonces tú dices, pues evidentemente hay una complicidad ideológica para estar poniendo en letra algo que no tiene sustento ni racionalidad. Y por eso hoy vemos normalizados términos como la homofobia, desconociendo el derecho a la vida cuando las pruebas científicas sobradas hay de que inicien la concepción y otra serie de aberraciones sin sentido que están ahí hoy siendo parte de nuestra vida jurídica como país. Perdón. Y pues sí, básicamente es bastante alarmante. Para ya despedirnos, me gustaría que pues hubieran algunos datos como el de 24 años o como el de lo que puede pasar con el aborto, ¿no? Antes de terminar el año, ¿qué nos pudieras o qué mensaje nos pudieras transmitir tanto para padres de familia, para aquellos que se pueden ver a lo mejor en una situación de silenciados, censurados y demás? ¿Qué mensaje les puedes dar? Y también en caso de que tengan alguna situación, sabemos, o sea, personalmente a nosotros nos tocó cuando pasó, por ejemplo, la situación de mi hermano, cómo nos brindas ese respaldo en todo momento. Eh, que también la gente sepa que por medio, por ejemplo, de abogados cristianos, en caso de que haya alguna situación o que detectemos algún caso de estos, podamos de inmediato ir a buscarte, ¿no? Para poder proceder, ¿no? ¿Qué mensaje nos puedes dar y de qué forma nos podemos comunicar contigo para recibir ese apoyo? Entonces, datos, mensaje y comunicación. Datos, nada más voy a dar dos para ya no extendernos tanto. Dos, de los datos puros y concretos. Van a reducir el presupuesto de los partidos políticos y van a eliminar a los plurinominales. Prácticamente es un hecho. Insisto, y ya lo dijimos, ¿por qué es un hecho? Porque todas las propuestas legislativas que en su momento impulsen, como tienen la mayoría, no va a haber oposición que lo haga. Y a lo mejor tú vas a decir, oye, está muy bien, qué bueno que le van a quitar dinero a los partidos y lo van a destinar a los programas sociales, o a mejorar las carreteras, o a mejorar la infraestructura de los estados, ¿no? Ese dinero evidentemente se va a ir a las becas y los programas que en su momento han servido para ideologizar y mantener cautivos a una parte de la población. Pero ese no es el problema grave. El problema grave es que el partido en el poder, al tener el poder, al tener complicidad con grupos criminales, va a tener acceso a una cantidad ilimitada de recursos que obviamente lo va a poner en una ventaja muy difícil de superar. Ese es un punto. Y el segundo punto es que con la desaparición de plurinominales, que sí son zánganos, que sí son cuotas de poder que se otorgan para pagar favores, etcétera, sí, todo eso sí. Pero en este momento de la historia es cuando menos deberían de desaparecer, porque son los que podrían llegar a generar o a completar el contrapeso que se necesita para evitar lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Esa arrolladora legislativa que en su momento está haciendo y logrando que los caprichos de unos cuantos se consoliden o se vean reflejados en legislaciones. Entonces, esos dos temas son preocupantes, hay que estar atentos. No sé qué
tanto podamos hacer para frenarlo, pero por lo menos hay que estar atentos para ver en qué términos y condiciones se dan. Perdón, mensaje para todos, miren, a ver, estaba buscando una cita de aquí de un libro que estoy leyendo, que por lo menos que se lo recomiendo. En todos los lives que me han estado invitando lo he estado recomendando. Es mi segunda vez que lo leo porque estoy sacando de aquí algunas citas y frases que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y creo que lo pueden encontrar en Kindle. Es barato y vale la pena, ¿no? Aquí está, mira. Es una frase de Alexander Solzhenitsyn. Perdón, mi polaco es muy malo. Y él es un cuate que sobrevive a la Polonia ocupada. Y en su momento lo entrevistan y le dicen, oye, es que es muy complicado, prácticamente imposible salir de un estado que está dominado política, militar e ideológicamente por un régimen. Y él dice, eh, eh, perdón, él dice, tonterías, decía, el totalitarismo se basa en una ideología hecha de mentiras. La existencia del sistema depende del miedo que la gente tenga a desafiar esas mentiras. Ese debe ser el camino que tomemos. Jamás apoyemos mentiras a sabiendas de estar haciéndolo. Entonces, el mensaje es, se vienen tiempos muy complicados, no hay que tener miedo de defender la verdad y hay que prepararnos para actuar. Con convicción, con valor, con determinación y para los que son creyentes, con la cruz por delante. Y para contactarnos, pues pueden seguir las redes de Abogados Cristianos o mis redes personales. Con todo gusto les podemos asesorar en temas de defensa de la libertad de expresión, de opinión, de objeción de conciencia o algunos otros temas. Si tienen particulares, pues los podemos canalizar con aliados nuestros que tenemos prácticamente en toda la República, que son juristas reconocidos y profesionales que los pueden ayudar.